Bueno, buenas noches con todos. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Gracias a doctor Hugo Cartagena, Luz Quintero y a todos los directivos y gente que hace la Cámara, a líderes, lideresas y gente importante del condado Miami-Dade, empresarios. Cada uno de ustedes son los que hacen este gran condado Miami-Dade, que seamos el condado más diverso de los Estados Unidos. Nos hemos convertido en un condado que cada día es más importante y lógicamente esa importancia, así como trae beneficios culturales, gastronómicos, lógicamente que trae beneficios empresariales, y eso es lo que queremos para todos aquí en el condado Miami-Dade. Yo soy Cristian Ceballos, concejal del condado Miami-Dade desde el año 2018, electo en el 18, reelecto en el 20, y para mí siempre es un placer y un orgullo compartir con la comunidad un poquito de lo que hacemos en el condado Miami-Dade y que cada uno de ustedes sepa que dentro del condado Miami-Dade hay como ser un vendedor elegido, un vendedor registrado y hacer negocios con el condado Miami-Dade. Venderle a este gran condado que tiene un presupuesto de 11 billones de dólares. Como vemos aquí, un presupuesto de 11 billones de dólares, una población de 2.7 millones de habitantes. Somos el séptimo condado de los Estados Unidos en población y en presupuesto. Quiero darles una pequeña reseña. 11 billones de dólares suena bastante, ¿verdad? Tenemos más presupuesto que 11 estados completos de los Estados Unidos y más presupuesto que muchos países de Centroamérica. Así de grande es el presupuesto del condado Miami-Dade y ese es el presupuesto que se ve dentro de obras, dentro de muchísimas cosas que vemos que hace que cada día seamos más dinámicos y más importantes. Así que cada uno de los que están aquí pueden hacer negocios con el condado Miami-Dade. Así que muy de la mano con lo que decíamos hace un momento, con lo que decía el señor Pinto hace un momento. Así como para un negocio hay que tener un business plan y para aplicar a un trabajo hay que tener un buen resumen, un buen currículum, pues también hay que tener una buena presentación del negocio para hacer negocios a nivel privado y con el condado Miami-Dade también. Así que una de las cosas que quiero recomendar antes de entrar en los pasos a seguir es que se aseguren de que su página web, de que sus redes sociales a nivel de negocios represente lo que ustedes están haciendo. Lo digo porque esto es parte de la presentación y va a haber un análisis cuando se compara a un negocio A con un negocio B, cuál de los dos está en capacidad. Entonces hay varias calificaciones que van ocurriendo en el camino y si no nos hemos preparado para ello y no hemos tenido un negocio bien estructurado que diga lo que hacemos y que demuestre nuestra trayectoria, pues podría ser una falla. Tenemos la capacidad, los empleados, el personal, la estructura, la infraestructura para hacer negocios. Sin embargo, no tenemos una buena presentación y no tenemos una buena trayectoria a nivel de negocios. Así que eso es algo que quiero recomendar antes de entrar en el punto exacto. Vendiéndole al condado Miami-Dade, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros ya hemos armado toda esta infraestructura para hacer negocios con el condado Miami-Dade es registrarnos con el condado. Al final voy a poner hay una página donde van a ver algunos links importantes que son links sencillos y ustedes pueden seguir los pasos. Entonces es muy importante registrarse. Hay que tener la fe de que así va a ser, porque a veces escucho yo mucha gente que dice, no, imposible ser un vendedor registrado. Y hay vendedores que están por muchos años y ellos son los elegidos. No, el condado y en sí toda oficina gubernamental por ley tiene que ir rotando y variando en sus contratistas. Así que no crean que hay un contratista que tiene todos los contratos por años. Si lo ha hecho, es muchas veces porque no existe una competencia, porque no ha habido quien lo haga de una manera correcta. Entonces, registrémonos en el condado Miami-Dade, miamidade.gov. Ok, aquí tenemos algunos documentos, si ven en la parte de la izquierda. Asegurémonos lo siguiente. En muchas de las ciudades, el condado Miami-Dade tiene 34 ciudades. A veces hablamos de Miami, Doral, Coral Gables, pero son 34 en total. Hay ciudades grandes, hay ciudades pequeñas, hay una ciudad como Medley que tiene menos de 1,000 habitantes. Entonces, hay ciudades más grandes, más pequeñas y cada una de esas ciudades tiene métodos y mecanismos diferentes. Pero, de acuerdo a donde esté su ciudad, tiene que registrarse y sacar un Local Tax Receipt, que es registrar el negocio dentro de la ciudad. Si es no incorporado, como hay muchas partes en el condado que son no incorporadas, no les pertenecen a ninguna ciudad, le pertenecen al condado, pues hay que sacar el Local Tax Receipt con el condado Miami-Dade. Entonces vemos arriba, dice el Local Tax Receipt, Certificate of Incorporation. El Certificate of Incorporation no es más que la incorporación que hicimos aquí en el estado de la Florida. Muchos de ustedes saben cómo hacerlo. Entran a zombies.org, registran la compañía, si ya la tienen mejor.
Si tienen una compañía que la registraron hace algunos años y están pensando cerrarla y abrir una nueva, les comento que no siempre es una buena idea porque la antigüedad de la compañía cuenta mucho. Entonces, tengamos precaución en tener esa compañía registrada por algún tiempo, vale más que una que registramos ayer. El W9, que es una forma donde nosotros decimos que somos pagadores para contratar. Entonces, esa es una forma que la sacamos en el IRS. Tenemos el IRS Letter 147C, que verifica el Federal Employer Identification Number de la compañía. Es importante tenerlo también dentro de los documentos. Tenemos el Final Summary, que es simplemente un resumen de lo que tenemos en la compañía, una presentación y de quién somos, qué hacemos y qué vendemos. Aquí dice Miami-Dade County strongly recommends using a Federal Employer Identification Number, porque también podemos hacer negocios, legalmente podemos hacerlo con un Social Security Number, pero es mejor tener un Federal Identification Number, que es el número o el Social Security que le corresponde a la empresa. Y bueno, luego de eso, si pasamos a lo siguiente, por favor. Miren, es muy sencillo. En miamidade.gov ustedes van a encontrar una parte donde tienen que registrarse. Si vemos aquí en el lado derecho, dice User Registration. Ese es el primer paso para registrarnos como vendedor. Ahí vienen todos los documentos de los que hablé y estamos registrados y ya estamos dentro del sistema. Eso es muy importante y tal vez nos enteramos de ciertos requisitos que no tenemos y que debemos cumplir y es importante de una vez llenarlos y tenerlos en orden. Luego si pasamos, miren, eso es importante. Aquí hay una parte donde dice Request a Bidder ID. Entonces, pedimos un número de identificación que es para el que va a competir, el que va a licitar es la palabra, que va a licitar dentro del condado Miami-Dade. Ese es un número importante a tener. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, miren, esto es, dice Bidder Registration Component. Ahí están datos que nosotros vamos a recibir como una compañía que estamos licitando. Entonces, tenemos que estar no solo registrados, sino que también registrados como una compañía que va a licitar. Esto, miren, por ejemplo, esta es una página real de hace unos días, y si nosotros vemos, hay varios contratos ahí. En la parte primera está hablando de unos metales, muestras de agua y algunas otras cosas más. Está la cantidad, está la unidad, está el contrato total. Esto es un componente real de hace unos días del condado Miami-Dade. Entonces, esos son el tipo de contratos a los que nosotros podemos licitar. Es importante que no improvisemos, porque sucede que muchas veces yo vendo materiales escolares y ahora estoy licitando para una planta de agua para el condado Miami-Dade. Es difícil que yo demuestre que tengo experiencia en ese mercado, así que seguramente fracasaré licitando para un contrato de esos. Tratemos de licitar en lo que tenemos experiencia. También habrá contratos menores en donde no se necesita una experiencia tan grande ni tan importante, pero en cosas muy complicadas, específicas, todo lo que es construcción, tratamiento de aguas, cosas científicas, etcétera, es importante no improvisar, es mi recomendación. Entonces, ahora voy a hablar de temas que es importante tenerlos también en orden. El certificado de General Liability, responsabilidad general que tenemos, ¿verdad? General Liability Insurance, que muchos los tenemos en nuestro propio negocio, es importante tenerlo. A veces para un evento necesitamos ya un General Liability Insurance. No se diga para algo donde vamos a incurrir en presencia, en instalaciones del condado Miami-Dade, tenemos que tener un seguro. Y la mayoría de veces los seguros más estándares que hay es por $1 millón. En muchos casos se exigen 2, en otros 5 y hasta $10 millones. Depende del contrato, depende de lo que vayamos a hacer. Así que es importante que nos vayamos familiarizando. Es importante también trabajar con compañías de seguros que entienden lo que nosotros necesitamos. Te digo por experiencia porque a veces en una compañía de seguros que no entiende lo que nosotros necesitamos, un seguro nos puede costar $2,000 y en otra compañía lo encontramos por 800. ¿Por qué? Porque entendió lo que estamos haciendo. No es el mismo riesgo que yo entre a una instalación del condado Miami-Dade a dejarle útiles escolares que si yo voy a pintar techos a una altura de 40 pies. La responsabilidad es diferente y es más grave. Aquí, por ejemplo, tenemos ese certificado de allá. Es el mismo Certificate of Liability Insurance, pero tiene Workers' Compensation. El Workers' Compensation en muchos de los casos es pedido cuando vamos a hacer contratos, como digo, físicos con cierta presencia en construcción, es muy requerido.
en donde hay una compensación para los empleados en caso de que tengan un accidente. En la parte de abajo, las últimas 3 líneas, ahí es donde está especificado el Workers' Compensation. Se puede poner un poquito más complejo el seguro cuando también requiere que los vehículos y otras cosas más estén aseguradas, así que el seguro se va poniendo un poco más complejo. Entonces, es siempre importante empezar con un General Liability y de acuerdo al proyecto saber si tenemos que ir aumentando o consiguiendo un seguro adicional. Aquí a la derecha tenemos lo que es la exención del Workers' Compensation. La exención del Workers' Compensation no es más que decir yo no lo necesito porque no tengo suficientes empleados y le sirve para el dueño y 2 personas más. Entonces, esa exención viene del estado de la Florida y muchas veces cuando entramos en un contrato con el condado, pues podemos decir, nosotros no necesitamos Workers' Compensation porque no voy a tener empleados, al final yo mando o entrego mis cosas yo mismo como dueño, así que tengo este exemption. Entonces se presenta ese certificado también en caso de que no tenga yo un seguro. Si vamos, miren, por ejemplo, esto es de lo que hablaba al inicio, el Local Business Tax Receipt. Esto se saca con cada una de las ciudades donde esté situado su negocio. Si es una área no incorporada que le pertenece al condado Miami-Dade, se saca con el condado Miami-Dade. Este va a ser un documento muy importante que hay que tenerlo porque va a ser parte de los documentos que se exige en la registración. Y aquí voy a dar otras opciones que no necesariamente están ligadas conmigo directamente porque esto no es condado Miami-Dade, es el Miami-Dade County Public Schools. Lo he dado porque hay muchas oportunidades de hacer negocios con el Departamento de Escuelas del condado Miami-Dade, que es un departamento muy importante. Entonces, si ustedes ven aquí, entran ahí a MDCPS, ellos tienen una sección que es Demand Star, donde ellos es prácticamente un tercerizado que ayuda en la parte de los, digamos, de registrar. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con MDCPS, que es importante también? MDCPS utiliza o tiene muy en cuenta a los contratistas de una minoría. Entonces, muchas veces calificamos en varias categorías para una minoría. Por ejemplo, en minorías tienen calificado, por ejemplo, a la mujer, tienen calificado al hispano, al afroamericano. Entonces, muchas veces un contrato, el 30% de los contratos terminan otorgándose a una minoría. Entonces, es importante que estén registrados como una minoría y eso también lo hacen dentro de esa misma página. Entonces, esta es una opción adicional que yo estoy dando en el tema de, digamos, aparte del condado Miami-Dade. Y como ustedes ven aquí, ahí dice Procurement Bids and RFPs. RFPs, entonces ahí está cómo registrarse, cómo hacer negocios también con el Departamento de Escuelas. Aquí hay algunos links importantes que son muy sencillos. Miami-Dade.gov. Si ustedes ponen en Google Miami-Dade Vendor Registration, les va a llevar a un link en donde directamente llegan a la primera página que se observó en la presentación, donde se registran. Le pueden tomar fotos a estos links para que los tengan. Y también hay otro que dice procurement2.dadeschools.net, en donde van al departamento de escuelas, se logran registrar, siguen los pasos. Tengan un poquito de paciencia porque muchas veces los pasos no se encuentran tan rápidamente, pero vale la pena hacer el esfuerzo, registrarse y licitar. Y hay una cosa importante, no, lo que decía al inicio, traten de no registrarse en donde no tengan una pericia, una experiencia importante, porque un vendedor no se empieza a ver tan bien cuando varios de los contratos fue rechazado. Recuerden también que en la calificación existen muchas cosas. Existe la capacidad que yo tenga para hacer negocios con el condado Miami-Dade. Si yo, mi presupuesto, mi capacidad, tengo 3 empleados y he hecho negocios pequeños, difícilmente me van a dar un contrato de $500 millones para construir puentes. Entonces, no entremos en contratos que no está a nuestra capacidad. Vamos creciendo poco a poco porque también dentro del condado se toma muy en cuenta la experiencia que ha habido. Y a veces, como primer licitante, se entrega un contrato pequeño. Y ese contrato pequeño, cuando nosotros quedamos bien y hemos cumplido, viene un segundo contrato más adelante. Entonces, es importante hacerlo. Y hay una cosa también, es que también hay la creencia de que los contratos del condado no son bien pagados. Y al contrario, son muy bien pagados. ¿Por qué son bien pagados? Porque el condado Miami-Dade no quiere tener problemas y contratar barato para que salgan mal las cosas, para que no se cumpla, para que se demore, para que una obra que
afecta o beneficia a la comunidad tome muchísimo tiempo. Entonces los contratos terminan siendo bastante bien pagados, muchas veces mejor que una empresa privada, pero con la condición de que haya ese cumplimiento. Hay penalidades también al no cumplir, así que preparémonos para ello también. Así que con esto me despido de esta presentación. Les quiero agradecer mucho por la presencia y la atención. Ahí he puesto un email que es directamente a mi oficina en lo que pueda servirles, ayudarles y guiarlos siempre con muchísimo gusto. Gracias. Buenas noches.